Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica y vamos a comentar estos versículos, yendo uno a uno. Vamos comenzando en el versículo 51 y dice lo siguiente. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Aquí encontramos una palabra, asunción. Y cuando escuchamos la palabra asunción, hacemos referencia a la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Sí, es lo que la Iglesia celebra y es la manera a la que hacemos referencia a esta palabra, pero también este concepto, el concepto de esta palabra también tiene otros significados, como en este versículo, quiere decir subida. Dice entonces, si decimos esta palabra, dice, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su subida, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. ¿A dónde iba? Subía a Jerusalén. El versículo 52, y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararles posada. Como el camino a Jerusalén de Galilea a Jerusalén era largo, Jesús enviaba a sus discípulos delante de sí para que le fueran preparando camino, así para encontrarle posada, como bien lo dice este versículo. Pero ¿qué sucedió aquí? Versículo 53. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. ¿Qué problema había con esto? El problema es que los judíos no lo llevaban bien con los samaritanos. Ya los samaritanos habían acogido la palabra de Dios por el encuentro aquel de Jesús con la samaritana. Pero al saber estos que Jesús se dirigía a Jerusalén, no le recibieron. Aunque habían aceptado la palabra de Dios, tan solo por el hecho de que éste iba a Jerusalén, donde estaba el templo, donde se convocaba todo el pueblo judío, entonces los samaritanos no le quisieron recibir. Ante esto, versículo 54, al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? En este versículo es la razón por la cual Santiago y Juan son llamados hijos del trueno, a los Boanegers. Pero quiere decir eso, los hijos del trueno, porque así tan fácil, así de simple se puede decir, se les sube, se calientan, explotan y quieren bajar fuego del cielo, como en este caso dijeron. Vuelvo a repetir, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? ¿Podían hacer esto? Lo podían hacer imitando al profeta Elías en el Antiguo Testamento, que básicamente eso fue lo que hizo. Cuando aquel rey le buscaba y cuando le encuentra, les pregunta a unos qué aspecto tenía aquel hombre que había pasado por ahí. Esto le dijeron que vestía con piel de camello y un fajo de cuero atado a su cintura. Y entonces el rey lo reconoció y dijo, este es Elías. ¿Dónde está? En la montaña. Entonces envió un soldado, un enviado con 50 soldados. Y al llegar allá a la montaña, le dijo a Elías que el rey le quería ver y que bajara de la montaña, a lo que Elías dijo, si soy hombre de Dios, entonces que baje fuego del cielo y te consuma a ti y a los 50 que vienen contigo. Y así sucedió por 2 ocasiones, porque a la tercera el soldado que subió con otros 50, pidió por su vida y por la vida también de los que le acompañaban. Y fue así que el Señor le dijo a Elías, no temas, baja con este hombre a hablar con el rey. Entonces, esto es algo que hizo Elías en el Antiguo Testamento. Hizo bajar fuego del cielo. Y aquí Santiago y Juan
querían imitar a Elías, por eso le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Porque es fácil para uno como cristiano que de alguna forma ya está en el caminar del Señor, que ha creído y que sigue a su Señor. Es fácil para uno decir una cosa así. ¿Por qué? Porque no aceptan la palabra de Dios, porque no aceptan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ya que el mensaje no es nuestro, sino es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos son reprendidos por nuestro Señor, puesto que les dice, pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo, versículo 56. Versículo 55, pero volviéndose Jesús les reprendió, y versículo 56, y se fueron a otro pueblo. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que me dice la palabra de Dios? Primero, que así como Jesús sale de Galilea y sube a Jerusalén, es un camino bastante largo, y este camino bastante largo puede ser tu camino y puede ser el mío, en el caminar con el Señor. Y en este camino tan largo, muchos le dejan, muchos le abandonan, porque es difícil caminar con el Señor. Por eso Jesús dijo en un determinado momento, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y al principio puede estar uno motivado de tal forma que sí, Señor, todo lo que tú quieras, puede uno decirle, pero ya al momento de que estás caminando con Él y te encuentras con situaciones sumamente difíciles, pues tiras la toalla y te vas y abandonas la misión y abandonas a nuestro Señor. O simplemente le vas a seguir a tu manera desde la comodidad de tu hogar. Cuando muchas veces oímos o llegamos a decir, yo soy creyente y sigo a Dios, pero a mi manera. Pero no, así no es el seguimiento de nuestro Señor. El seguimiento es subir como nuestro Señor, que sabía bien a dónde iba al suplicio, iba al sufrimiento, puesto que le iban a tomar preso, le iban a matar, le iban a crucificar. Y como ya dijimos tiempo atrás, la cruz en el caminar del cristiano forma parte de ese caminar. No es un accidente en el camino, sino que forma parte, es parte del camino, el sufrimiento. Entonces, en el caminar con nuestro Señor, está ahí el sufrimiento que no podemos descartar. Entonces, con todo y esto, seguir a Jesús con todas sus consecuencias y no desesperar y no tener una actitud tal cual como esta de nuestros hermanos aquí, de los discípulos Santiago y Juan, que a lo fácil puede uno decir, Señor, castígalos. Señor, dales una lección, porque estos no quieren entender. Y muchas veces esa es la actitud que podemos tener tanto tú como yo, cuando no nos hacen caso, cuando no quieren entender. Cuando Dios es sumamente compasivo y misericordioso para con sus hijos. La compasión y la misericordia la tuvo contigo, al igual que conmigo. Entonces así, para cada uno de sus hijos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se convierta y llegue al conocimiento de la verdad. Si esto que hoy hemos compartido aquí, pues te invito a que lo compartas, que le des like, a que lo compartas y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Que Dios te bendiga. Bye bye.